Muchas veces nosotros adoptamos, adquirimos palabras, frases u oraciones que vamos adaptando a nuestro lenguaje de nuestros días. Esas palabras, esas frases o esas oraciones que nosotros empleamos, que nosotros usamos comúnmente y que quizá hasta cierto punto llega a caracterizar la forma en que nos expresamos, la forma en que hablamos, la forma en que damos a conocer las ideas, los pensamientos o todo lo que ustedes quieran decir a través de las palabras. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amoncacoxe. Hoy otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl y adivinen qué, espero que sea de todo su total agrado. En esta ocasión y porque como siempre en cada final de los videos que les compartimos, les pido que por ahí nos hagan saber qué tipo de palabras quieren conocer o qué palabras han escuchado que por ahí sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela las dicen quizá porque conocen o por ahí las llegaron a escuchar y tienen duda de cómo o cuál es el significado que tienen esas palabras que otras personas las utilizan. Es el caso de este video, de esta palabra, en donde tomamos como, no ejemplo, pero sí la pregunta que nos hizo el buen César Cruz, ahí en nuestro canal de YouTube. Nos preguntó cómo es que se decía o cuál era el significado de una palabra que uno de sus amigos lo decía mucho. Y la palabra del día de hoy va a ser, no es cierto. Bueno, no exactamente a cómo decir, sino en esta ocasión vamos a tomar esa palabra que el buen César nos hizo saber, que en particular en mi experiencia también la he escuchado, ya sea con familia o con amigos que hablan esta lengua, la usan como una forma de expresión cuando algo ya concluyó, cuando algo ya lo pueden ya lo pueden hacer, o después de que pasaron como por un cierto proceso, ahora ya lo pueden hacer. Y para no hacerles el cuento más largo, la palabra del día de hoy que vamos a conocer gracias a nuestro amigo César va a ser Axcan Quema. Vamos a conocer cuál es el significado, así como también esa misma palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Pero para antes de continuar, de explicarles, de quizá comentarles cuál es el significado de esta palabra que su amigo la dice mucho. Y como ya les dije, afortunadamente por ahí tenemos experiencia con esta palabra, por lo que podemos decir que conocemos el significado que le dan en mi comunidad. Quizá en otra comunidad, en otra región, sea completamente diferente, signifique otra cosa, o quizá la usan para expresar alguna otra situación. Axcan Quema se une de dos palabras, Axcan y Quema. Quema, una palabra que ya en el canal habíamos hablado que significa sí. Quema, sí, es una palabra que ya la dimos a conocer, que espero que ya en sus casitas ya la conozcan y ya la sepan pronunciar. Y la otra es Axcan. Axcan en mi comunidad significa o quiere decir ahora. Se usa esta palabra para decir ahora ya podemos hacer esto, ahora, pues sí, simplemente para hacer aclaración de que ahora ya, no sé, ahora es esto, ahora pasó esto, ahora puedes hacer esto. Axcan es literal ahora. Axcan, ahora, en este momento, hazlo ahorita, ya. Entonces, la unión de estas dos palabras, Axcan Quema, en español sería ahora sí. Y como se lo dijimos ahí en los comentarios, según yo y por la experiencia ahí en mi comunidad, esta palabra, tal cual ya creo que esta palabra u oración o frase sería Axcan Quema, sería para decir ahora sí. Y según yo se usa como en un momento específico en donde quizá quieres decir que ya por fin puedes hacer esto, que ya
estás emocionado porque ya puedes cumplir eso. No sé, algún ejemplo, no sé, tú estás estudiando algo y por fin ya acabaste todo eso y dices, Ashkan Kema, puedo hacer esto porque ya conoces de esto. O no sé, quieres armar algo pero te falta alguna piecita y ya la encontraste y dices, Ashkan Kema, ahora sí ya lo puedo armar o ya lo puedo completar o ya puedes conseguir un resultado. Esa es la experiencia que les digo y es la forma en la que he escuchado que la usan allá en mi comunidad y les digo también mis familiares la usan. Digo, es más como para hacer esta exclamación, como para decir, ahora sí ya puedo hacer esto, ahora sí ya podemos hacer esto. Les digo, que ya quizá cumpliste con todos los requisitos, con todos los elementos necesarios para que puedas hacer esa u otra actividad. Ashkan Kema significa ahora sí ya vas a poder hacer esto. Ashkan Kema, por ejemplo, ahorita con este video, Ashkan Kema ya pueden conocer otra palabra en lengua náhuatl o ya pueden decir esta palabra después de que ya vieron este video. Ashkan Kema, ya pueden decir esta palabra. No sé si me entiende, digo, es un poco confuso, pero esa es la forma en la que literalmente se usa, se pronuncia y se llega a utilizar en esos ciertos momentos. Les digo, en donde ya pudiste cumplir con estos requisitos y ahora sí ya puedes hacer esta otra actividad o ya puedes hacer esta otra cosa. Ashkan Kema es ahora sí es igual a Ashkan Kema en lengua náhuatl de la región de Puebla. Suscríbanse a nuestro canal y lo más importante, compartan el video para que más personas vean cada una de las palabras que les compartimos, el cómo las pueden decir, en dónde las pueden decir y de qué manera las pueden decir. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook y también en Instagram. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Ashkan Kema, ya pueden decir esta otra palabra. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Somos Mexicame. Amon Gagokse.